La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Saludamos a la ciudad de Lima en este frío a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa con Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen a nosotros también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, y también nos puedes escuchar a través de AM Tagua. Y si tú quieres tenernos en el momento, al instante, descarga en tu celular las apps, tanto para smartphone como para iPhone, y nos estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días en esta Semana de la Patria. Semana de la Patria, húmeda, mojada en Lima, muy fría en las partes más altas del Perú, congelada en las partes más altas del Ande peruano, así lo advertido Senami. Vienen días muy fríos y por supuesto hay una serie de recomendaciones para que ustedes se mantengan abrigados. Un abrazo caluroso, lo más caluroso que se pueda, al Cusco, donde estuve el viernes en la tarde y el sábado en la mañana. Está haciendo mucho frío, la verdad. Fui a dar una charla a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y también a algunos periodistas que fueron. Y era curioso, ¿no? Porque era el paraninfo de la universidad, que es de piedra, ¿no? Pero yo decía, con la audiencia, harían unas 100 personas, pues estará calientito, ¿no? Nada, hijo. Frío. Yo veía que la audiencia no se sacaba ni los gorros. Dije, esto, la primera vez en mi vida que he dictado una charla con abrigo puesto y helada, con mucho frío, ¿eh? Y no crean que no tenía bastante protección. Pero, sobre todo la lluvia, que entorpece sobre todo las comunicaciones, ¿no? No saben la cantidad de aviones reprogramados, cancelados el día sábado en el Cusco, con el consiguiente malestar del turismo, pero bueno, no se puede hacer nada, así es el clima, no hay nada que hacer. Hay que aguantar y esperar pues lo que está pasando. Y en las zonas más altas, cuando yo sobrevolaba de Lima hacia el Cusco, veía claramente cómo los Andes peruanos están cubiertos de nieve hasta abajo, ¿eh? O sea, está nevando duro, cosa que, bueno, no es mala noticia porque la nieve se convierte finalmente en agua, pero el ciclo del agua va a ser abundante cuando termine de pasar las nevadas y las lluvias, porque incluso me han estado pasando fotografías del Arequipa, del Mister, el Chachán y el Pichu Pichu, que también están tapados de nieve, así que a abrigarse duro, que Así todavía hay es. que aguantar un par de meses más. Todo julio y todo agosto. Así este invierno ha sido duro para todos. Así es. Yo sé que todos nuestros colegas en otras radios del Perú se ríen y dicen, estos costeñitos, cualquier cosa les da frío. Yo sé, pero es que no estamos acostumbrados, pues. En fin, tampoco estamos acostumbrados a que el Congreso vote de manera unánime, ¿no? Cuando se trata de un tema político complicado. El día viernes, 118 congresistas asistieron a votar, 12 no, estaban pues de licencia, permiso, ausentes, lo que fuera. Pero los 118 que estuvieron presentes, los 118 votaron por el cese, es decir, la remoción, como dice la Constitución, de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos protestando, otros diciendo que no estaban de acuerdo porque ya era un acuerdo político y que bueno. Lo cual yo no entiendo, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo, votas en contra, ¿no? Pero en fin, hoy el Congreso se reúne autoconvocado, al fin, para aprobar una norma de emergencia, porque remover todo el Consejo Nacional de la Magistratura en efecto tiene consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser reguladas, ¿no? ¿Qué pasa con los procesos en trámite? ¿Qué pasa con el personal? El personal de confianza, según el proyecto, se va a cesar completamente y el personal CAS también se liquida. Entonces va a quedarse un grupito pequeño de trabajadores que están en la 728, en tanto no se tome una decisión completa sobre lo que va a pasar con el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero además de lo que pasó en el Congreso, el mismo viernes juramentó
el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Bueno, juramentó y horas después se armó el laberinto porque estaba claro que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que tiene que jurar ante el presidente de la República. Pedro Catariano está en la línea telefónica, ex primer ministro, para hablar sobre este tema y otros más. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días, Rosa María. Bueno, el señor Chávarri se ha defendido anoche y ha dicho que en realidad no tiene que jurar ante el presidente de la República. Porque si fuera así, el presidente de la República estaría decidiendo quién es fiscal y quién no. Y eso es inadmisible de acuerdo a la Constitución. Bueno, lo que establece la Constitución es una norma que es aplicable para todos. Uno no puede interpretar las leyes de acuerdo a su conveniencia. Y esta forma prescrita por la ley la han cumplido todos los que han sido designados fiscales de la nación. Si es buena o mala, porque ahora se interpreta de distintas maneras, que se cambie la ley, pero mientras la ley existe y establece un procedimiento, hay que cumplir con esa forma prescrita por la ley. Uno no puede cumplir las formas como las interpreta cada uno. La interpretación, de otro lado, no la hace cada funcionario público. La interpretación de la Constitución y la ley no la hacen ni tampoco las modifican. La Junta de Fiscales no tiene potestad legislativa, es decir, no puede modificar total o parcialmente una ley, ni tampoco interpretar total o parcialmente la Constitución o las leyes. Ahora, lo que dice el fiscal de la Nación es, entonces, si no va el presidente, no hay fiscal. No, porque es como, digamos, como el presidente de la República personifica a la nación, el presidente ante un hecho como este puede dar a conocer, y de hecho así ocurrió, que antes de asumir, ¿no es cierto?, debía aclarar su situación. Es una opinión del presidente. Si el presidente considera eso, debería pues el señor fiscal de la nación, porque ojo, acá nadie ha cuestionado su elección. La elección del jefe, del fiscal de la nación, se ha cumplido de acuerdo a la Constitución y a la ley. Acá lo que estamos criticando es que no se haya cumplido el juramento, es decir, el acto de juramentación de acuerdo a la forma prescrita por la ley. Ahora, lo curioso es que lo han elegido los fiscales que tienen audios, ¿no? Claro, ya ese es un tema, en ese caso sí, de interpretación política, de crítica política, de subjetividad. Pero en otro caso, Rosa María, no hay ninguna subjetividad ni posibilidad de interpretar. Es como que uno diga, me tengo que casar ante el alcalde, y el alcalde no va. Entonces, si no va, no hay ceremonia. No puede decirle al director de rentas que está pasando por ahí, oiga, póngase usted enfrente y cásenos. No. Así Hay es. otras formalidades. La forma prescrita por la ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si las formas no se respetan, la ley, ¿no es cierto?, no se cumple. Cada uno la ejecuta de acuerdo a su criterio y eso no es posible, ¿no? Así es. Ahora, sobre el tema de la forma, ¿cómo subsanarlo? Tendría que citarse nuevamente a la juramentación y llamar al presidente de la República. Si el presidente de la República no asiste... ¿Por qué razón? Porque acá no hay un derecho de veto. El presidente, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de vetar cuando le envían una ley que considera que está en desacuerdo, la devuelve al Parlamento, es decir, la observa. Esa es una confusión la que hay. Y de otro lado, cuando el Congreso de la República, mejor dicho, cuando el constituyente varió la Constitución del 79, analizó cada caso, porque, por ejemplo, bajo el criterio
criterio de la autonomía, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué hizo el constituyente? Dijo el presidente del BCR, jura ante el presidente de la Corte Suprema. Así es. Y introdujo ese criterio jurídico el constituyente, Ujú. ¿no es cierto? El presidente del BCR y sus directores juran ante El presidente de la Corte Suprema. ante el presidente de la Corte Suprema. Esa modificación del constituyente no la hizo para el caso del fiscal de la Nación. La pudo haber hecho, porque el criterio de la autonomía la aplicó, pero hay otros casos, ¿no es cierto? Como es un órgano autónomo y el presidente personifica a la Nación, tiene que jurar ante el presidente. Pero luego se modificó la ley y se estableció que el fiscal de la Nación, mejor dicho, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo creado con esta Constitución, toma juramento a todos los fiscales, Ujú. ¿no es cierto? Así es. Y ahí no hay distingo. No dice a los fiscales superiores, a los fiscales supremos, no, toma juramento a los fiscales y jueces. Entonces, también debió haber estado presente por esa ley, como lo ha hecho notar el exministro de Justicia Aldo Vázquez, Ujú. el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y no había, ¿no es cierto? O no estaba presente tampoco El Consejo, así es. mejor dicho, no estuvo presente. Lo defenestraron en la tarde, pero en la mañana él seguía siendo presidente del Consejo Nacional de la Así Magistratura. es, y no fue a la ceremonia de juramentación. Bueno, fue poca gente, hay que Entonces, acá decirlo, hay un ¿no? problema que dependerá de el presidente Martín Vizcarra. Vamos a ver ahora si ante este hecho podría existir o El no. ministro, Pero ya el fiscal ayer ya se adelantó, el fiscal Chávarri ha dicho, él tiene pues muchos problemas de agenda. No, señor, cuando hay estas situaciones, ¿no? El presidente cumple un rol. El presidente no cumple en este caso un papel protocolar ni decorativo. Por algo está presente, y dice la Constitución, ante el presidente tiene que jurar el fiscal de la ahora, Nación. dice el señor Chávarri, No, el señor Chávarri va a actuar de forma a los hechos consumados, ¿ah? Por lo menos anoche no se le veía ninguna intención de remediar nada. Él ya es fiscal de la Nación y ya tomó disposiciones, ya votó fiscales, ya nombró a otros. Está actuando ya con los hechos consumados. claro, acá lo preocupante es la manera laxa en que el señor fiscal interpreta la ley. Entonces, si así lo interpreta para este caso, ¿cómo será para otros? Entonces, la ley no puede ser interpretada por el fiscal de manera antojadiza. Claro. Eso es lo preocupante. Ahora, Entonces- las reacciones han sido también significativas, ¿no? O sea, desde el APRA, por ejemplo, dicen que esta es una conspiración caviar, pues para que se quede Pablo Sánchez, ¿no? Sí. Y que las derogaciones son tácitas. No sabía, ¿no? Pero en fin. La derogación Bueno. de esa ley, la ley de la orgánica del Ministerio Público en ese punto, en el artículo 50, ha sido derogada de manera tácita. Y que además acá hay una Bueno, conspiración caviar. Y que el señor Ceballos se tiene que ir a su casa, el ministro de Justicia, por no haber reconocido a su hija. Es una cosa de locos. O sea, están desesperados porque Chávarri sea fiscal de la Nación hoy, por alguna razón que desconozco. Sí. Bueno, pero esa situación, como ya he mencionado anteriormente, ha podido ser también modificada, de hecho se ha modificado posteriormente, pero el tema de jura ante el presidente no se ha modificado posteriormente tampoco. Entonces, acá, además, entraríamos pues al terreno de la inestabilidad jurídica si decimos, este artículo sí está vigente, este no está vigente. Claro, obviamente aquellos dispositivos, por ejemplo, antes, bajo la Constitución del 79, el presidente designaba al fiscal de la Nación. Eso no ocurre. Eso sí lo modificó la Constitución, pero lo modificó específicamente porque incorporó un nuevo artículo. Pero el otro criterio legal de que interpreto esto está vigente
problema de inestabilidad jurídica, repito, sumamente peligroso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy, porque todo depende de los actos que lleva a cabo tanto la Fiscalía como el Ejecutivo. Si el ministro de Justicia sale al aire y dice, desconocemos como fiscal de la Nación al señor Pedro Chávarri, bueno, sus actos serán nulos, supongo. Estamos todos un poco en la luna, ¿no? Lo podría emplear como mecanismo de defensa cualquier litigante. Es decir, y entraríamos a un tema en el cual posteriormente el Poder Judicial, a ver, supongo, ¿qué ocurriría si cualquier persona en este momento presenta una acción de amparo? Me está iniciando la acción, ¿no es cierto?, un instituto autónomo, correcto, de acuerdo a la Constitución, pero que lo dirige y personifica en este momento una persona que no ha cumplido con el procedimiento de la ley para jurar el cargo, y que además hay, ¿no es cierto?, evidencias de interferencia política y de corrupción. La verdad que si eso llega a la Corte Interamericana, ¿qué cosa podría decir la Corte Interamericana? Claro, tendría que decir que el nombramiento es nulo, que el juramento es nulo, ¿no? En fin. El nombramiento es nulo porque no se ha cumplido con la forma prescrita por la ley. Así es. Las formas, el cumplimiento de las formas en derecho es fundamental. Si cada ciudadano va a interpretar, o cada funcionario público, la ley de acuerdo a su criterio jurídico y no al criterio general, empieza el caos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano por estar con nosotros esta mañana. Este tema va a dar para mucho en estos días, así que vamos a regresar sobre él. No se preocupen, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, y estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente pregunta sobre el caso Lavajato y el nuevo fiscal. Ha hecho ya cambios. Sí, el nuevo fiscal Chávarri ha hecho cambios el viernes. A toda velocidad. Esto es... lo sacó a Hamilton Castro, lo puso debajo del fiscal Vela. Bueno, puede ser que esto sea bueno, que le funcione, etcétera, pero el problema es el siguiente: si no ha juramentado como fiscal de la Nación, todos esos cambios son nulos, pues. Hay que volverlos a hacer. Entonces yo no me adelantaría a hacer cambios a la loca el mismo viernes, llegando, sobre todo si está siendo cuestionado, sin ver exactamente en qué queda mi juramentación, ¿no? O sea, acá hay que explicar una cosa clara. A ver, vamos a explicarlo despacito. A ver, miren, antes de la Constitución de 1993, el presidente de la República proponía al Senado, cuando teníamos dos cámaras, les proponía al Senado los nombramientos de vocales supremos, fiscales supremos y evidentemente del fiscal de la Nación. Y las resoluciones aprobatorias se expedían por el Poder Ejecutivo. Efectivamente, por eso a muchos dicen ese artículo 50 es un rezago del pasado, porque el fiscal de la Nación jura ante el presidente de la República. Lo cierto es que la ley orgánica del Ministerio Público permanece, es una ley anterior a la Constitución del 93 y se ha modificado en lo que ha tenido que ser modificada a lo largo del tiempo, pero no se ha modificado en ese punto. ¿Por qué? Porque, a ver, les pongo un ejemplo. El presidente de la República es elegido por todo el pueblo peruano. ¿Ante quién jura? Ante el Congreso de la República. Jura ante el Congreso de la República. No jura ante todo el pueblo, pero podría sacar un crucifijo, arrodillarse en la plaza de armas, ¿no es cierto?, y jurar ante el pueblo. Pero no, la Constitución dice, tú juras ante este. Los congresistas han sido elegidos por sus circunscripciones, ¿no es cierto? ¿Ante quién juran? ¿Ante el pueblo que los eligió? No, juran ante sus pares congresistas. Ante
un grupo de congresistas designado para que juren entre ellos. Podían jurar ante el Jurado Nacional de Elecciones. No, el jurado les da una credencial, pero ellos juran en el Congreso, ante los congresistas. Para eso hay leyes. La ley define ante quién tomas el juramento, quién te toma el juramento o ante quién juras. No le toman el juramento a Chávarri ni el presidente de la República, ni el presidente del Congreso, ni el presidente del Poder Judicial. No. Jura, sí, solo, si quieren, pero están en presencia de. Por eso es muy diferente jurar ante o que te tomen juramento. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el presidente de la República le toma juramento a sus ministros. ¿No? Le toma el juramento. Él les pregunta. Y ellos responden. En el caso del presidente de la República, no le toman juramento. Él jura ante el Congreso. Igual el fiscal de la Nación. No le toma el juramento el presidente de la República. Jura ante. Yo, para que la gente entienda la palabra ante, dije, lo voy a traducir a lenguaje popular. En su delante de él. Mamacita, en su delante. En su delante, eso quiere decir ante. ¿Ya? Entonces tiene que estar parado para salir el presidente. Ahora, alguien me decía, si Chávarri lleva una mesita acá a la reja de Palacio, la pone delante de él, físicamente, el presidente está adentro y él afuera, pero no importa, está en su delante, podría ser, ¿no? No sé. Pero lo cierto es que lo que piden es que efectivamente, en estos actos de, ¿cómo les explico? Formales, no son de protocolo. Miren, protocolo es lo siguiente. ¿Quién es el primero en saludar al presidente el 28 de julio? El que preside la delegación diplomática. ¿Quién la preside? El nuncio apostólico. Ya, eso es protocolo. ¿Por qué se decide? Porque son normas de protocolo. ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? El más antiguo, hasta terminar con el menos antiguo. Muy bien. ¿No es cierto? ¿Cómo se sientan los miembros, los poderes del Estado en el desfile de fiestas patrias? A la derecha va el presidente del Congreso, a la izquierda va el presidente del Poder Judicial, etcétera. Eso es protocolo, donde te sientas, cómo saludas, etcétera. Pero en actos formales, ¿no es cierto?, para la constitución misma, ¿no es cierto?, del cargo, porque esto es lo que es constitutivo del cargo, es tomar juramento, hay lo que llama, Pedro Cateriano, la forma prescrita por la ley. A ver, para que un acto jurídico sea válido, tiene que cumplir unos requisitos. El objeto tiene que ser lícito y posible. El agente tiene que ser capaz, o sea, está habilitado para hacer lo que hace. Y se tiene que cumplir la forma prescrita por la ley. Si no, no hay acto jurídico. Es acto jurídico 0.1. Lo llevas casi en segundo ciclo, tercer ciclo de derecho. ¿Ok? Y hay una serie de vicios, ¿no es cierto?, del acto jurídico y vicios de la voluntad y todo lo demás. Todo eso se estudia en ese curso. Muy bien. Si no se ha observado la forma prescrita por la ley, el acto puede ser nulo. Y todos los actos subsecuentes pueden ser nulos también. Entonces, ¿qué le conviene a Chávarri? Cumplir la ley. Y además, fíjense, hay acá una tontería de... Yo lo escuchaba ayer. No, el presidente no ha ido por problemas de agenda. A ver. Toledo fue con Adelaida Bolívar. Y era una reunión, digamos, privada, porque no hubo fotos de prensa. ¿Ustedes creen que Alan García no fue a la juramentación de Antonio Peláez Bardales? Por favor. Primerito. ¿Ah? Primerito. Toño, el gran amigo que me ha limpiado todo. Así dice Inostroza, yo no sé. ¿Ustedes creen que Humala no fue a la de Sánchez? O sea, todos los presidentes han ido, después de la Constitución del 93, a todas las juramentaciones de todos los fiscales de la nación. Nunca han faltado. El viernes pasado faltó medio Estado, porque no fue tampoco el defensor del pueblo, ni el Contralor General de la República, ni el presidente del BCR. O sea, todos los que son poderes autónomos, no fue nadie. Fue Tábara en representación del Poder Judicial interino. Bueno, y a la renta, que no podía faltar, porque le encanta, está feliz por la noticia. Pero, digamos, hay que decir además que Chávarri sale electo con los votos de los dos fiscales, Gálvez, ¿no?, y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que tienen problemas de audios también. ¿Ya? Con esos votos, los otros fiscales dijeron, espérate unos días. Lo único que se le ha pedido es que espere unos días. El audio que tiene con Inostroza, con César Inostroza Pariachi, no es un audio donde haya delito. Lo que revela sí es cierta intimidad.
Nada más. Ese es Que él niega, problema, que él ese es el niega. problema. Además, a mí me encanta. No, no es mi amigo. Y el lado sale, mi hermano del alma, ¿no? Entonces, no lo conozco, no es mi amigo. ¿Cómo no va a ser tu amigo, pues? Mejor decir, sí es mi amigo. Hace años que trabajamos juntos, la verdad. 30 años que lo conozco, ¿cómo no va a ser mi amigo? ¿Y no crees que la percepción de la sociedad pues ya es disminuida? ¿Quién le va a creer al señor que va a hacer una buena investigación? Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Más que los otros actos, el problema es que la credibilidad del señor con este audio se viene abajo. Así O sea, es. si es que queremos que haya una buena investigación en el caso del señor Inostroza. Claro, pues ese es el problema, hermano de mi alma. ¿En qué te sirvo, hermanito? Pero para lo que tú quieras, claro, claro. Y miren, el favor que le pide, que no es un favor, ¿ah? Es una deferencia, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de estos muchachos tan buenos no me ha traído un café porque me ha hecho un favor, me ha hecho una deferencia. Ahora, yo siempre creo que le debo un favor, pero de repente solo le debo una deferencia, ¿no? Aunque ayer me hacían la diferencia entre deferencia y favor, ¿ah? Porque en el favor tienes que corresponder. En la deferencia no. No sé, no me queda claro. Eso es como se cayó, se desplomó, no es plagio de copia. Es un metalenguaje que tenemos en el Perú. Pero lo cierto es que, digamos, Inostroza podía pedir su certificado por mes de partes. Hacía una pequeña solicitud, como haces tú, como hago yo. Oye, agarraba de los 20 propios que tiene ahí trabajando para él, por favor presenta esto por mes de partes para que por favor me tramiten a la brevedad posible mi certificado. Más tenía como 2 semanas para pedirlo. Ningún problema. No tenía por qué llamar a un fiscal supremo para pedirle un certificado. ¿No? Es absurdo. Además, les aseguro que en la Embajada de Estados Unidos no te piden certificado de antecedentes policiales ni judiciales. Basta con tu declaración. Lo que pasa es que este pobre hombre estaría tan aterrado que no lo creyeran en su palabra que quería adjuntar los documentos. Basta con tu declaración. No, señor, no tengo proceso. O sí tengo procesos. Lo único importante es que digas la verdad. En la Embajada de Estados Unidos, lo único importante es que digas la verdad. Bueno, entonces no hay ahí pues mayor hecho ilícito. Lo único que le están pidiendo es, ¿te puedes esperar un par de semanas? Y no pasaba nada. Pero la desesperación por ser fiscal de la nación y la desesperación por hacer cambios el día viernes. Al fiscal recolector que veía los casos de interceptación telefónica legales, lo saca ese día. Claro, de repente pues está molesto porque se filtraron los audios, puede ser. Pero si lo hacían 2 semanas hubiera sido bastante más cauto, ¿no? No ha demostrado ninguna cautela, ha demostrado una desesperación por aferrarse al cargo a como dé lugar. Desesperación que es muy común en estructuras jerárquicas, ¿no? Uno lo ve, ¿no? El ascenso es todo. Y para él, pues, el fiscal de la nación, evidentemente, es un ascenso, ¿no? Él estuvo en la época de Blancanelli y de Acolán, ¿verdad? Ayer aclaró que sí, pero que no. O sea, es? evidentemente, fiscal hace 30 años, tiene que haber estado ahí. Pero que él fue secretario general del Ministerio Público, pero no de Blancanelli y de Acolán, que era la fiscal de la nación. O sea, yo era secretario general de la fiscal de la nación, pero no de la fiscalía, pero no de la fiscal. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, le dijeron, ¿es un cargo de confianza? No, porque yo era fiscal superior. Miren, es un cargo de confianza, era secretario general. Así es. ¿Ya? Y veía efectivamente todo el manejo administrativo del Ministerio Público. No es que en el 94 no había pasado nada en el Perú. Pero pues su perspectiva, pues había un golpe de Estado nada más, pero aparte de eso, aparte del golpe de Estado, que además defenestró a media Corte Suprema, ojo, que después se ha reincorporado después de la caída de Fujimori. Entonces ahí hay bastante por discutir, pero supongamos que no hizo nada incorrecto en esa época tampoco, ¿ya? Salvo estar en el lugar equivocado, pues en el momento equivocado. Pero igual, o sea, le estaban pidiendo que esperara unos días. Se lo pidió el ministro de Justicia, no era ministro de Justicia entonces, se lo pidió el presidente del Consejo de Ministros. Uh-huh. Sería prudente que esperara unos días a que se aclare toda su situación. Y no, de nuevo insistió, y con los votos de los 2 fiscales que tienen problemas de audios, Gálvez y Rodríguez, Víctor Raúl, con esos votos y con el suyo propio, no faltaba más, hombre. ¿Qué es esto? Yo no me abstengo, yo voto por mí, y llego con sus 3 votitos a juramentar solo. No como dice la ley.
Está severamente cuestionada esa juramentación. Esperaba 2 semanas y regularizaban todo. Ahora la van a tener que regularizar de todas maneras. Bueno, nos piden pausa. A la se le cae el brazo, que saque ese cartel. Pausa. Les piden pausa y tenemos más invitados hoy día. Bueno, sí, tenemos al doctor Gustavo Gutiérrez, representante del doctor Mariano Cucho. Mariano Cucho, jefe de la OMPE. Jefe de la OMPE, fue votado a patadas el año pasado. A patadas, pero casi, ¿no? O sea, cumplió sus 4 años y ¡pum! Para afuera. Porque evidentemente Keiko Fujimori le echaba la culpa que le habían robado la elección. Pero hablemos claro. O sea, Keiko Fujimori sostiene que le robaron la elección. El jefe de la OMPE, ¿qué hace? Cuenta los votos. Ya, entonces, ¿quién me robó la elección? Para afuera. Y lo votaron. Y Mariano Cucho era muy competente. Yo voté electrónicamente y la verdad es que para mí fue una maravilla. Me demoré nada en votar y no había cola y fue rapidísimo, etcétera, etcétera. Era muy fácil votar. Tal vez deberían ponerlo en mesas para gente más joven, sí, no en las mesas de los viejitos, es verdad. Pero en mi mesa habían algunos viejitos, pero todos votamos muy rápidamente. ¿No es cierto? O sea, implementó el voto electrónico por primera vez. Además te dan tu constancia, todo de haber votado, todo muy bien. Sospechoso. Y lo votaron porque hubieron muchas colas en un colegio, mucha aglomeración en otro. Claro, estaban cambiando todo el sistema de votación para que votes cerca a tu casa. Para que votes en la misma mesa todos los que nos apellidamos igual. Lo cual es súper cómodo cuando todos somos de la misma familia y nos apellidamos igual. Ahí las mamás pagamos patos, ¿no? Porque tus hijos y tu marido todos se apellidan igual y tú tienes que irte a otra mesa. Pero no importa. Por lo menos los hijos votaban con su papá. O sea, había una idea mucho más racional de la administración del tiempo familiar a la hora de votar. Y lo votaron de patadas. Ahora se sabe que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía sus preferencias, quería nombrar a una persona. ¿Cómo será de cuestionada que los mismos que han renunciado lo han suspendido? ¿Ah? Antes de irse. Dijeron, mejor suspendemos no podemos dejar de la OMPE, lo suspendemos. Mariano Cucho está interponiendo una acción de amparo para que le devuelvan su chamba. Y vamos a hablar con su abogado. Pero vamos a la pausa primero. Antes, Emilia Arellano pregunta, y hay que aclararlo, que este cambio de recolectores de audios, ¿quién lo hizo? Pregunta. ¿Si lo hizo el doctor Pablo Sánchez o el doctor Chávarri? Chávarri el viernes. Uh-huh. Chávarri. Julián, muy gracioso, es Chávarri ayuda a los ciudadanos en sus trámites, entonces sería el tramitador de la nación. El tramitador. Pausa y volvemos. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 42 minutos, 8:40. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo y AM Tagua en todo el Perú. También nos puedes escuchar a través de tu celular bajando la aplicación Play Store y nos descargas en tu smartphone o en tu iPhone y estamos acompañándote durante esta mañana. Rosa María. ¿Tenemos la comunicación todavía? Están ahí todavía tratando de obtenerla. Sí. Bueno, en los programas de anoche se han conocido varios hechos muy, muy interesantes también, ¿no? Hay que seguir analizando porque no son poca cosa. A ver, ustedes recordarán que un fiscal se presenta en IDL Reporteros, en el local de IDL en Pardo de Aliaga, a incautar pues los audios, ¿no? Y obviamente no tenía ni siquiera una orden para hacerlo, ni siquiera tenía una orden para ingresar al local. Una cosa espantosa, ¿no? A ver, ¿quién había ordenado que se incaute? Había mandado este fiscal. La fiscal provincial Nora Córdoba, ¿ya? Ella ordena la intervención en el IDL e envía a este fiscal. Pero resulta que la fiscal Nora Córdoba es esposa del abogado Serrano, quien también tiene su audio con el juez
César Inostroza Pariachi. Cuando hablan sobre los manejos de la Academia de la Magistratura, con quien está hablando es con Serrano. ¿Serrano es abogado? Sí. ¿Y es esposo de quién? De la fiscal que manda incautar los audios. Ahí ¿Ah? está el problema. Chúpate esa mandarina. O sea, ¿cómo puedes tú como fiscal mandar incautar unos audios donde tu esposo está hablando? Es que ya no puedes. Y además ahí se ve una cosa que es muy común en el Poder Judicial, el Ministerio Público, en la Defensa Judicial del Estado, que todos son esposos, esposas. O sea, hay muchos matrimonios entre abogados. Bueno, yo me casé con uno también, pero los dos trabajamos en el sector privado. Pero hay muchos matrimonios de abogados que trabajan los dos en el sector público. Entonces yo te recomiendo acá, tú me recomiendas allá, yo te ayudo con este, tú me ayudas con este. Inclusive hijos. O sea, a ver, el señor César Inostroza Pariachi pide que a su hijita la contraten en el estudio de Miki Torres. Mal, pues, no se pide trabajo para los hijos de esa forma, menos cuando eres un funcionario público, menos cuando eres vocal de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el día que el abogado de ese estudio litiga en la Corte Suprema, en la sala del señor César Inostroza, el señor César Inostroza le debe un favor. Ujú. Su hija tiene que postular a través de los concursos de la universidad, a través de quien quiera, pero no a través de las recomendaciones que haga su papá, porque su papá es juez. Un juez no puede pedir favores porque después los tiene que pagar. Un fiscal no puede pedir favores porque después los tiene que pagar. De alguna forma vas a tener que tú hacer la contraprestación del favor. Y tú como juez jamás puedes hacer un favor. O sea, ni los periodistas podemos hacer favores. Aunque a veces hacemos muchos, más bien de caridad que de otra cosa. Pero no se puede, pues, porque después o sea, la gente va y cobra su favor. Ujú. O sea, de todas maneras, oye, nosotros te hemos ayudado, tú me tienes que ayudar. Y lo dice así, Ríos, ¿ah? Esta gente se le ayuda y no paga. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué creen que nos estamos ayudando? ¿No? Ayer estaba recolectando plata también. En otro audio, seguía recolectando plata. ¿No? El hombre era como dice un juez recolector, en vez de un fiscal recolector. Entonces, bueno, así está la situación, de complicada. Ayer hemos conocido más audios, más información compleja sobre lo que está pasando y las cosas solo empeoran, ¿eh? En ese sentido, yo sí creo que el país está patas arriba y yo sí creo que hay bastante más corrupción de la que se quiere reconocer. En el caso del ministro de Justicia, el señor Ceballos, se le ha cuestionado a Rosa María por el tema de su hija, ¿no? Ahí se dicen, me parece, medias verdades, ¿no? En el caso, el señor Ceballos, el bueno, señor a ver, Ceballos. de lo que hemos podido leer, porque fíjense, toda historia familiar es una historia privada Pertenece a la intimidad de y la pertenece a la persona. intimidad de las personas. Salvo cuando se esté cometiendo pues un delito o cuando hay una víctima que pide el reconocimiento de un derecho. Entonces, si efectivamente hay una niña o una mujer que está pidiendo el reconocimiento de un derecho y lo hace público y se trata de un político, todos tenemos derecho a saberlo, por supuesto. O sea, Saraí reclamándole a Alejandro Toledo que la reconozca, ¿es un tema de interés público? Sí, porque la niña está participando y la madre en su representación está participando justamente de un reclamo que es público. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero este caso es completamente distinto. Se trata, de acuerdo a la declaración de Ceballos y de la propia hija, de un asunto absolutamente privado. El ministro Ceballos tuvo una hija hace ya 27, 28 años con una mujer que tenía otro compromiso. Y la mujer le pidió que no reconociera a la niña, porque ya tenía otro compromiso. Y fue un asunto que se manejó con absoluta discreción. Pasa pues, a veces pasa. ¿Ok? Cuando esta niña ha sido ya adulta, de 24 años, su madre muere. Pero antes de morir, le reclaman al padre una pensión de alimentos. ¿Con qué lógica? Obviamente con la lógica de yo ya no voy a estar, tu papá es congresista, tienes que pedirle plata. Y ella ha dicho ayer en un texto que por favor no politicen una buena relación que tiene hoy con su padre, ya no tiene madre, que nadie sabe de la vida privada de nadie, y que la gente que está hablando, Alan García a la cabeza, no conoce su historia personal,
no conoce qué pasó y no tienen por qué meterse. Y que no solamente le están haciendo daño a su padre, que es lo que buscan, sino que le están haciendo daño a ella. Y tiene toda la razón de pedir que no se metan. ¿Ok? Hay gente que me ha escrito, sí, pero tiene varios juicios de alimentos. Lo que tiene es lo siguiente, fíjense. Cuando uno tiene varios hijos y se separa de la madre, por ejemplo, tiene obligaciones alimentarias con esos hijos. ¿Qué pasa? Si tú tienes la obligación alimentaria y estás cumpliendo, son 3 hijos, por ejemplo, se presenta un cuarto, esos 3 que tienen embargado el 60% del sueldo, van a decir, oye, un momentito, me van a tener que quitar una parte a mí para darle al otro. No quiero. Y el que entra tiene que decir, yo quiero el 60%. No, un momentito, acá estamos nosotros 3. Y se produce lo que se llama en derecho de familia un prorrateo. Es decir, de la masa que puedes embargar, se divide entre el número de gente que tienes que alimentar. A todo el mundo le va a tocar un poquito menos, sí pues, pero que son varios. Y en este caso, habían hijos alimentistas 4. Entonces, no es que tenga 4 juicios de alimentos, es que al entrar una nueva persona, a ir sobre esa masa embargable, que es hasta el 60% del sueldo, se puede llevar el 60%, pero los otros 3 se quedan sin nada. Y obviamente tienen que entrar a reclamar. Porque si no reclaman, o sea, si la relación viene bien y te están pagando sin que tú tengas que reclamar nada, perfecto. Pero resulta que llega una persona y quiere embargar el 60% del sueldo. ¿Qué fue lo que pasó? Los otros 3 se presentan y dicen, no, un momentito, acá estamos nosotros también. Ah, ok. Entonces el juez hace el prorrateo. Eso fue todo lo que pasó. La madre murió. Ella mantiene una relación con su padre, es lo que has dicho, muy cordial, muy cariñosa, y que no tienen derecho a meterse en su vida privada. Es una mujer ahora ya adulta, de 28 años, como digo, 27, 28 años, que no tienen derecho a meterse en su vida privada, y menos el Partido Aprista Peruano, con comunicado, diciendo que tiene que renunciar porque tiene una hija que no reconoció durante 24 años. Y esto retuiteado por Alan García Pérez, un hombre que escondió a un hijo durante una campaña electoral para ser presidente del Perú. Y que humilló a su esposa legítima delante de todo el Perú. Entonces, ¿qué quiere? Eso es la paja en el ojo ajeno, ¿no? No se acuerdan de las cosas que hacen, ¿no? Y después salen a hacer reclamos. No es que no la haya reconocido, lo que dice Ceballos es que la madre le pidió que no la reconociera porque ya tenía otro compromiso. Y respetando los deseos de la madre y el bienestar de la niña, porque finalmente reconoció como padre a otra persona, bueno, pues así tiene que ser. O sea, uno tiene que respetar la intimidad de las familias porque, como digo, nadie sabe lo de nadie, pues. Nadie sabe lo de nadie. Y al final de cuentas, puede haber ahí una historia en la cual se llegó a un arreglo entre las partes, a satisfacción de todos. Ese arreglo se mantuvo durante muchísimos años. Llegó un punto en que el señor se hizo político, comenzó a ganar un poquito más, la madre seguramente estaba enferma, sentía que se iba, y como la hija dice, mal aconsejada, tuvimos un desencuentro en el pasado. Nadie se puede colgar de eso para torturar, ¿no es cierto?, a una pobre chica que ahora ya tiene otra edad y que no quiere discutir en la vía pública sus problemas familiares. Y menos un partido político entero, ¿no? Pobre chica. Lo que hay que recordar que el señor Ceballos fue el primero que renunció cuando se dio el indulto a Alberto Fujimori. Ese es el problema, pues. ¿No? Ese es el problema. En fin. Pausa. Y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 53 minutos, 8 con 53. Usted está escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María. Bueno, hay varias cosas. Varios me preguntan por qué César Inostroza Pagliacci todavía no tiene una acusación constitucional en marcha. No sé. Hay que preguntarle al Congreso. Hay que preguntarle a la comisión, a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Que se toma años. No sé la cantidad de acusaciones constitucionales que hay ahí guardadas por años, salvo la de Kenji, ¿no? Es así, la tramitaron a toda bala. Bueno, a ver si le dan el mismo trámite que le dieron a Kenji, a César Inostroza Pagliacci, y lo acusan constitucionalmente y lo aprueban la acusación más o menos rápido, ¿no? Podría ser, ¿no? Cosa distinta, por si acaso, es la comisión de ética. Acá me dicen varios
¿Por qué solo van a suspender a Yesenia Ponce por 120 días? Porque es lo máximo que el Congreso puede hacer. El Congreso no puede hacer más que suspender administrativamente por 120 días. Tendrían que acusarla constitucionalmente por mentir en su hoja de vida. Acusación que creo que no se ha presentado. Entonces, lo máximo que tener es una sanción de 120 días. Y el problema con Yesenia Ponce es que, por más que llore, la necesitan. La necesita Keiko Fujimori porque es un voto más. O sea, tampoco la van a sacar. Y la necesitan, pues. Entonces, eso es algo que va a suceder. La pueden suspender de 120 días, pero necesitan su voto. No sé si su accesitario sea lo suficientemente bueno, ¿no es cierto? Tendrían que acusarla constitucionalmente. Miren, el caso de Yesenia Ponce es anterior a Kenji Fujimori, pero muy anterior a Kenji Fujimori, ¿no es cierto? No la han acusado constitucionalmente y a Kenji Fujimori sí. O sea, es absurdo, pero así es, ¿no? Entonces, y luego vienen los casos de Becerril, por ejemplo, que también lo han acusado constitucionalmente. Yo no sé si le van a dar la misma dinámica, velocidad que le dieron a Kenji. O sea, Kenji en marzo explota el asunto de Kenji, en junio estaba en su casa, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, 3 meses. Yo no creo que César Nostroza le levanten la inmunidad en 3 meses, y yo no creo que a Yesenia Ponce en 3 meses, y tampoco creo que a Héctor Becerril en 3 meses, ¿no? Ni a Miki Torres, ni al congresista, ¿cómo se llama? Pancho Villanueva, más conocido como Pancho Villa. Sí, hermanito, pero por supuesto, hermanito, yo te arreglo, no te preocupes con Eresi, ni a Eresi, ni a ninguno de los que han sido mencionados. Mira la cantidad de congresistas que ya están siendo mencionados, ¿ah? Sin que yo diga que hayan cometido un delito, sino que han sido, digamos, mentados. Hasta Luz Salgado, que es amiga. Eso decía. Luz Salgado es amiga, decía César Nostroza, no te preocupes. Luz Salgado dice que no es su amiga, que nunca lo ha visto, que no lo conoce, que lo ha visto de lejos, etcétera. Puede ser. Pero mira todos los congresistas, ¿no? Miki Torres, que le están pidiendo chambita para la hija. De verdad, Becerril yendo a pedir la presidencia del CMN, íntimo de Águila, que lo defendía. Ayer han pasado los videos de cómo lo defendía en la Comisión de Justicia el año pasado. Sí, los escuché. ¿Ya? Increíble, pues su pata del alma. ¿Ya? Además de todos los partidos, ¿ah? Porque no solamente esto es privilegio del APRA o del Fujimorismo, hay de todo. Hay de todos los partidos. ¿Les van a hacer los trámites correctos? Lo dudo. Rosa María, ayer un consejero accesitario decía que por derecho ya le corresponde ser miembro titular. Hoy día se le acaba el derecho. Porque más, ¿ante quién va a juramentar? Si no hay consejo. No tiene ni ante quién juramentar. Por ejemplo, ese caso es perfecto porque formalmente no puede juramentar. No tiene ante quién juramentar. Entonces puede decir que por derecho sí, pero por los hechos no. Entonces, sí, sorry, hoy día suspenden a todos los accesitarios. Por eso tienen que sacar esta reforma hoy. Hoy se ha autoconvocado el Congreso, que puede autoconvocarse, y solucionar todos los problemas que deja justamente la remoción de los consejeros. Uno de ellos es ese, que yo lo planteé desde el principio. Se tienen que ir los accesitarios, porque no va a faltar el que diga yo quiero ser. Acá la vergüenza es poca. O sea, la verdad. Entonces, no entienden qué es lo que está pasando en el país, no sé. Entonces, por eso tienen que sacar la norma. Me hacen recordar que en este programa, el expresidente del Poder Judicial, Duerly Rodríguez, me negó que tuviera un audio. Eso dijo, yo no tengo ningún audio. Y ayer salió el suyo, que no tiene ninguna implicancia penal, pero sí, pues se va a tomar un caldito de pollo con Inostroza. Te mando el carro, hermanito. Yo no le mando el carro a una persona con la que no tengo amistad para tomarme un caldito de pollo, ¿no? Además, el caldo de gallina te lo tomas tarde, ¿no? Saliendo ya de un sitio tarde, ¿no? O sea, ¿de dónde vendrían? ¿A dónde irían? Pues está veniendo a tomar su caldo de gallina. No, el tema de la comida y de las bebidas es un referente en todos los audios, ¿no? ¿Dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? El whiskycito, el vino, no sé qué. Dale vino barato. Está muy bueno. Lo del pescado. No le des lenguado. Pues, imagínate, dale cabrilla, creo que. y compra esos vinos baratos, total, para él lo mismo. Era una cosa alucinante. Cómo discutían, cómo cabecear a Walter Ríos. Era increíble. Pero en el caso de ayer, efectivamente, no hay ninguna referencia, pero sí,
Ya estamos acá con el doctor Gutiérrez, entiendo que le ha caído la lluvia encima, pobre, así que ha tenido que atravesar el aguacero para llegar acá. Y vamos a hablar de lo que les anticipé hace un momento. El señor Cucho, ex jefe de la OMPE, tenía, digamos, la posibilidad de que se le renueve por 4 años más, la posibilidad de ser jefe de la OMPE en 2 periodos. Y obviamente concursó con todos los demás. Y en el concurso lo votaron a patadas, ¿no? Como si hubiera hecho un mal trabajo. Y trajeron una persona que efectivamente no tiene las calificaciones del señor Cucho, pero ni remotamente, tan complicados en el nuevo nombramiento que lo han suspendido. El señor Cucho está litigando para que le vuelvan a permitir entrar a un concurso y tal vez le devuelvan su lugar en la OMPE. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosa María. Estamos con su abogado, el señor Gutiérrez. Señor Gutiérrez, ¿qué es lo que está pretendiendo el señor Cucho? A ver, explíquenos un poquito qué es lo que está pidiendo. Bueno, lo que ocurre con este caso es que el señor Cucho, como jefe de la OMPE, de acuerdo a la Constitución, tenía la posibilidad de someterse a un proceso de ratificación, como lo hizo en su oportunidad el jefe de RENIEC. Las reglas son para ambos los mismos, están establecidas hace muchos años en un reglamento de evaluación. Pero no obstante, ambos han pasado inclusive el proceso de evaluación por una comisión de 3 consejeros. Los 2 aprobaron en la evaluación, detalle, una evaluación técnica, etcétera. Pero cuando llega al pleno, en el caso del jefe de RENIEC, lo ratifican, y en el caso del señor Cucho, todo el CNM, inclusive los 3 miembros que habían evaluado a Mariano Cucho exhaustivamente y habían votado a favor de la gestión de Mariano Cucho, terminan votando en contra de él, sin ningún tipo de explicación. Por unanimidad, los 7 eligieron Por no. unanimidad, inclusive los 3 consejeros Que que lo lo habían habían evaluado al detalle, punto por punto, habían calificado toda su gestión, inclusive ellos terminan Muy bien. rechazando. Comparando las credenciales del señor Cucho con las credenciales del nuevo jefe de la OMPE, ¿hay diferencias? Sí, por supuesto. En el caso de este señor, y creo que acá es que recién hemos venido nosotros a advertir que se trata de una trama delictiva tendiente a tomar el poder de manera irregular. En este caso, OMPE es un poder del Estado. Y lo que ha ocurrido es que dentro del CNM se han orquestado poderes fácticos que han buscado imponer a un jefe fantoche. Un jefe que no tiene los requisitos mínimos para poder tener ese cargo. Primero, no tenía ninguna experiencia en administración pública. Segundo, mintió porque dijo que tenía maestría y no tenía grado de maestría. Y tercero, no presentó ningún documento, no acreditó ni magíster ni doctorado, solamente el título de físico. Y por último, el Consejo, a confesión de prueba, porque lo acaba de decir el señor Noguera en la sesión de la Comisión de Justicia donde se le citó, se le regaló más de 6 puntos, con los cuales pues el señor Castillo no hubiera podido ni siquiera pasar la etapa curricular. ¿Por qué se le regaló 6 puntos? Es lo grotesco, ¿no? O sea, si no se le regalaba esos, en realidad se les regaló 6 puntos a todos los participantes, pero ocurre que esos 6 puntos... Claro, en el caso de Castillo era el único que necesitaba esos 6 puntos. ¿Quiénes conformaron la comisión evaluadora? La señora consejera Aragón, el señor Herbert Marcelo y el señor Baltasar Morales. Ninguno del grupo Telesup. Ya, entonces, porque el grupo Telesup pues, son los otros, pues son Gutiérrez P, el Dr. Rock y de verdad, pues Noguera. Y Noguera, que es el Dr. Rock, y Águila. El cantante, como le decían en un audio, hay que pagarle al cantante, piña, pues. El único que es cantante es él en esta trama, o sea que obviamente había que darle su plata al cantante. Eso ha sido anoche, ¿ah? Hay que darle la plata al cantante. ¿Qué le estaban diciendo? Que un postulante estaba pagando, ¿no es cierto? Y que el que le hablaba a Ríos estaba recolectando la plata, no le habían pagado completo, estaba molesto, ¿no? Y bueno, hay que pagarle al cantante, pues también, ¿no? ¿Ya? Entonces, no va a ser el cantante de cumbias del festejo del Poder Judicial. No. Bueno, entonces, el señor Cucho queda fuera porque así lo deciden y sin motivación alguna. Sin motivación, y lo que es peor, que nosotros presentamos en su momento un recurso extraordinario que nos habilita el reglamento, pero antes de que pase el plazo para presentarlo, el CNM ya había aprobado un nuevo reglamento para la elección del nuevo jefe de la OMPE, e inclusive un nuevo reglamento con un conjunto de requisitos más relajados,
para que entre alguien que tenga mejores calificaciones. Eso ahora Relajaron el relajaron el reglamento. Eso ahora nos permite advertir que lo que ha habido acá es una organización delictiva. Para que entre específicamente el señor Castillo. Correcto. La idea central era a sacar a toda costa Cucho y poner a alguien que era amigo de Guido Aguila, amigo de Cabaza, y ya sabemos pues todo lo que está pasando el día de hoy. Claro, porque hay problemas serios en la OMP. Como ustedes saben, la inscripción del partido Podemos de Luna, ya que hasta el nombre se copió porque es un partido español, está lleno de irregularidades denunciados por personal de la propia OMP, ¿no es cierto? Al punto que el Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba a punto de ser defenestrado antes de irse, lo suspende a Castillo. No lo saca, lo suspende. Queda pendiente el proceso para sacarlo. Entonces, en ese contexto, ¿ustedes qué piensan? ¿Que se reponga el señor Sí, Cucho? pero se puede reponer, pero tendría que haber un nuevo concurso. Y finalmente, para terminar la serie de irregularidades, cuando se presenta el recurso extraordinario, después de más de una hora de un informe oral, que no preguntaron, no hicieron ninguna sola pregunta. En un momento el doctor Rock se inquietó porque lo increpamos, pero Guido Aguila le puso el brazo para decirle cállate. Claro. Cerraron la diligencia e inmediatamente a las horas ya tenía la resolución hecha. Y el mismo día, a las horas, improcedente en el mismo momento. Escuchémoslo, no hagas ninguna pregunta, papito, porque ya tenemos la resolución que lo vamos a declarar improcedente, así que ni te gastes. Claro. Ya, ok. Correcto. ¿Qué se puede hacer? Porque ya nombraron a otra persona, esa persona está suspendida. Algunos han dicho que, bueno, estaríamos fuera de plazo porque en este caso lo único que cabe es un proceso de amparo, pero nosotros creemos, conforme a sentencia del Tribunal Constitucional, que acá hay un principio, acá hay un acto de tracto sucesivo que ha venido sucediendo a lo largo del tiempo y que no se agota con la no ratificación de Cucho, sino con todos los actos que vienen siendo hasta el día de hoy. Ya. En consecuencia, lo que creemos es que un juez debe declarar el estado de cosas inconstitucional y retornar hasta el momento inicial donde se empezaron a cometer los actos Lo que irregulares. se pide en un amparo normalmente es regresar, o sea, revertir las cosas hasta el momento en que se dio la violación constitucional. Eso es lo que ustedes van a pedir. Correcto. Y normalmente hay un plazo de 6 meses para una acción de amparo. En este caso, es una resolución judicial, tendría que estar 30 días. Claro. Pero como se trata de un acto continuo, Contrato sucesivo. Además que hoy día lo podemos recién advertir porque los videos demuestran pues de que ha habido acá una componenda. Exactamente. Ustedes recién con la, digamos, defenestración, de la remoción de los consejeros el día viernes en el Congreso, pueden ratificarse en su presunción de que estas personas habían actuado de manera irregular. Correcto. Entonces ya presentaron la acción de amparo. El día de hoy vamos a presentarla. Perfecto. La idea es que el señor Cucho se someta a un nuevo proceso de ratificación. Exactamente. Pero mientras dure ese tema, tiene que retornar al cargo. Además, por una cuestión también de necesidad hay unas elecciones generales de la de democracia. ¿Sabe por qué? Porque un poder del Estado no puede estar en manos de un funcionario de línea. Es decir, es como si la presidencia vacara e ingresara ahí pues el director de administración de Palacio de Gobierno. Eso es absurdo. Claro. Tiene que estar en manos de un jefe elegido por los procedimientos constitucionales. O bien está en manos del señor Castillo Mesa, o bien está en manos del señor Cucho, pero no puede estar en manos de otra persona. Claro. Ese es un tema fundamental. Le toca al secretario general, ¿no? Pero no es un órgano, como le digo. Pero yo lo entiendo. ¿Cómo un secretario general va a llevar a cabo un proceso de elecciones generales donde se materializa el principio del democrático y el sufragio democrático? No, estamos de acuerdo. O sea, no es la persona indicada, pero, digamos, en orden jerárquico, claro, es el segundo. Por ahora, ¿no? En tanto está suspendido el señor Castillo. Pero para que, supongamos que la acción de amparo le da la razón, y inmediatamente el señor Cucho asume. Pero ¿qué pasa con la suspensión del otro? Porque no está Estamos pidiendo la nulidad de ese proceso. Ah, ya. Ok, también están pidiendo eso. Sí, estamos viendo la nulidad porque, repito, lo que para nosotros es toda una trama. Que claro, porque no puede ser solamente la ratificación de una persona por derecho, sino también la nulidad del otro, porque si no tendrías dos jefes de OMP. Así es. Uno actuante y otro suspendido, pero el suspendido tiene derecho a reclamar también que lo repongan también. Tendríamos dos jefes de la OMP. ¿Y esto para cuándo podría estar? Vamos a presentar el día de hoy. Le deseo suerte, porque yo tengo un amparo que presenté hace 5 años, y hasta ahora no sale en primera instancia. Bueno, vamos a presentar una medida cautelar de manera inmediata en los próximos días para que... Ya, con medida cautelar mejor. Yo no pretendí medida cautelar, pero
Es que tomando en cuenta pues la naturaleza del cargo, ¿no? Y como lo acaba de advertir, estamos a 2 meses y medio de un proceso electoral que está muy oscuro. ¿Y el señor Cucho puede entrar al proceso electoral? ¿Está en capacidad de hacerlo de inmediato? Sí, por supuesto. El señor Cucho no solamente ha ganado premios internacionales de calidad en su gestión. Conoce el tema. Conoce el tema, sino además las elecciones que se le cuestiona, fue respaldado por todos los organismos internacionales que estuvieron presentes en las elecciones. O sea, la transparencia ha sido la regla básica. Ahora, ¿no? necesitaría una ratificación en algún momento, ¿no? No, sí, por supuesto. O sea, él tiene que someterse a un proceso de ratificación y él no tiene mayor inconveniente. Ya. Pero sí creo que es necesario, por la salud de la democracia además, bueno, por el honor de Cucho por medio, ¿no? Pero por la salud de la democracia tenemos que resolver el tema de la OMPE de manera urgente, porque hoy en día, y está comprobado, hay muchos funcionarios puestos por el señor Castillo Mesa que realmente no tienen las credenciales necesarias. El mismo señor que ahorita está asumiendo el cargo tiene varias denuncias por corrupción. Tiene un conjunto de denuncias penales. En consecuencia, pues, ¿cómo puede ahí estar un funcionario que finalmente va a elegir a más de 2.000 alcaldes? O sea, eso es una cosa gravísima. Así es. No, sí, efectivamente, ojalá que lo resuelvan. Hoy se van a resolver varias cosas en el Congreso. Esperemos que el Poder Judicial, que bueno, también está pues patas arriba, pueda resolver este caso rápidamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 9:12, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Mucha noticia para un solo día. Nos vamos, pero regresamos mañana, no se preocupen, tenemos mucho más para contarles. Y no se muevan. Sí. Sigue la programación aquí en Radio Santa Rosa. ¿Les hablamos de la rifa? Sí, pero sin la rifa no comemos. Bien, estamos ya vendiendo nuestra rifa. Estamos rifando un auto. Los detalles los vamos a dar y los vamos a poner en el listín para todos aquellos que quieran ayudar a Radio Santa Rosa. Pues enhorabuena, les agradecemos bastante. De verdad, miren, lo que pasa es que esta radio, a diferencia de lo que dice Mauricio Mulder, ¿no? Vivimos del Estado. No, acá vivimos de la rifa, ¿ya? Y la rifa nos ayuda mucho el Colegio Santo Tomás de Aquino, que está acá a la espalda de la radio, Colegio Dominico, que tiene más de 100 años el colegio, y obviamente todo el personal de la radio, el personal de la parroquia, acá no es parroquia, pero de la basílica, toda la gente que trabaja acá alrededor, de ahora hasta diciembre no paran de vender rifas. Es la rifa más larga del mundo, ¿ya? Porque, bueno, hay que pagar el carro, pues no, si no, ¿cómo? ¿Ya? Y obviamente obtener los recursos que permiten el mantenimiento de la radio, ¿no? Con esa rifa nos mantenemos y con las donaciones voluntarias de muchísima gente buena y anónima que colabora con la Orden Dominica. Se mantiene esta radio y todas las radios a nivel nacional. Girón Camaná 158, pero ya vamos a darles más detalles. Muchos más detalles. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Empieza el caos desde el punto de vista jurídico, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Cateriano por estar con nosotros esta mañana. Este tema va a dar para mucho en estos días, así que vamos a regresar sobre él. No se preocupen, vamos a una pausa y volvemos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 con 21, y estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María, la gente pregunta sobre el caso Lavajato y el nuevo fiscal. Ha hecho ya cambios. Sí, el nuevo fiscal Chávarri ha hecho cambios el viernes. El viernes a toda velocidad. Esto es... lo sacó a Hamilton Castro, lo puso debajo del fiscal Vela. Bueno, puede ser que esto sea bueno, que le funcione, etcétera, pero el problema es el siguiente: si no ha juramentado como fiscal de la nación, todos esos cambios son nulos, pues. Hay que volverlos a hacer. Entonces yo no me adelantaría a hacer cambios a la loca el mismo viernes, llegando, sobre todo si está siendo cuestionado, sin ver exactamente en qué queda mi juramentación, ¿no? O sea, acá hay que explicar una cosa clara. A ver, vamos a explicarlo despacito. A ver, miren, antes de la Constitución de 1993, el presidente de la República proponía al Senado, cuando teníamos 2 cámaras, les proponía al Senado los nombramientos de vocales supremos,
fiscales supremos y evidentemente del fiscal de la Nación. Y las resoluciones aprobatorias se expedían por el Poder Ejecutivo. Efectivamente, por eso a muchos dicen ese artículo 50 es un rezago del pasado, porque el fiscal de la Nación jura ante el presidente de la República. Lo cierto es que la ley orgánica del Ministerio Público permanece, es una ley anterior a la Constitución del 93 y se ha modificado en lo que ha tenido que ser modificada a lo largo del tiempo, pero no se ha modificado en ese punto. ¿Por qué? Porque, a ver, les pongo un ejemplo. El presidente de la República es elegido por todo el pueblo peruano. ¿Ante quién jura? Ante el Congreso de la República. Jura ante el Congreso de la República. No jura ante todo el pueblo, pero podría sacar un crucifijo, arrodillarse en la plaza de armas, ¿no es cierto?, y jurar ante el pueblo. Pero no, la Constitución dice, tú juras ante este. Los congresistas han sido elegidos por sus circunscripciones, ¿no es cierto? ¿Ante quién juran? ¿Ante el pueblo que los eligió? No, juran ante sus pares congresistas. Ante un grupo de congresistas designado para que juren entre ellos. Podían jurar ante el Jurado Nacional de Elecciones. No, el jurado les da una credencial, pero ellos juran en el Congreso, ante los congresistas. Para eso hay leyes. La ley define ante quién tomas el juramento, quién te toma el juramento o ante quién juras. No le toman el juramento a Chávarri ni el presidente de la República, ni el presidente del Congreso, ni el presidente del Poder Judicial. No. Jura, sí, solo, si quieren, pero están en presencia de. Por eso es muy diferente jurar ante o que te tomen juramento. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el presidente de la República le toma juramento a sus ministros. ¿No? Le toma el juramento. Él les pregunta y ellos responden. En el caso del presidente de la República, no le toman juramento. Él jura ante el Congreso. Igual el fiscal de la Nación. No le toma el juramento el presidente de la República. Jura ante. Yo, para que la gente entienda la palabra ante, dije, lo voy a traducir a lenguaje popular. En su delante de él, mamacita, en su delante, eso quiere decir ante. ¿Ya? Entonces tiene que estar parado, pues, ahí el presidente. Ahora, alguien me decía, si Chávarri lleva una mesita acá a la reja de Palacio, la pone delante de él, físicamente, el presidente está adentro y él afuera, pero no importa, está en su delante, podría ser, ¿no? No sé. Pero lo cierto es que lo que piden es que efectivamente, en estos actos de, ¿cómo les explico?, formales, no son de protocolo. Miren, protocolo es lo siguiente. ¿Quién es el primero en saludar al presidente el 28 de julio? El que preside la delegación diplomática. ¿Quién la preside? El nuncio apostólico. Ya, eso es protocolo. ¿Por qué se decide? Porque son normas de protocolo. ¿Quién va segundo? ¿Quién va tercero? El más antiguo, hasta terminar con el menos antiguo. Muy bien. ¿No es cierto? ¿Cómo se sientan los miembros, los poderes del Estado en el desfile de fiestas patrias? A la derecha va el presidente del Congreso, a la izquierda va el presidente del Poder Judicial, etcétera. Eso es protocolo. Donde te sientas, cómo saludas, etcétera. Pero en actos formales, ¿no es cierto?, para la constitución misma, ¿no es cierto?, del cargo, porque esto es lo que es constitutivo del cargo, es tomar juramento, hay lo que llama, pero castellano, la forma prescrita por la ley. A ver, para que un acto jurídico sea válido, tiene que cumplir unos requisitos. El objeto tiene que ser lícito y posible. El agente tiene que ser capaz, o sea, está habilitado para hacer lo que hace. Y se tiene que cumplir la forma prescrita por la ley. Si no, no hay acto jurídico. Es acto jurídico 0.1. Lo llevas casi en segundo ciclo, tercer ciclo de derecho. ¿Ok? Y hay una serie de vicios, ¿no es cierto?, del acto jurídico y vicios de la voluntad y todo lo demás. Todo eso se estudia en ese curso. Muy bien. Si no se ha observado la forma prescrita por la ley, el acto puede ser nulo. Y todos los actos subsecuentes pueden ser nulos también. Entonces, ¿qué le conviene a Chávarri? Cumplir la ley. Y además, fíjense, hay acá una tontería de... Yo lo escuchaba ayer. No, el presidente no ha ido por problemas de agenda. A ver. Toledo fue con Adelaida Bolívar. Y era una reunión, digamos, privada, porque no hubo fotos de prensa. ¿Ustedes creen que Alan García no fue a la juramentación de Antonio Peláez Bardales? Por favor.
¿Ah? Primerito. Primerito, Toño, el gran amigo que me ha limpiado todo. Así dice Inostroza, yo no sé. ¿Ustedes creen que Humala no fue a la de Sánchez? O sea, todos los presidentes han ido, después de la Constitución del 93, a todas las juramentaciones de todos los fiscales de la nación. Nunca han faltado. El viernes pasado faltó medio Estado, porque no fue tampoco el Defensor del Pueblo, ni el Contralor General de la República, ni el presidente del BCR. O sea, todos los que son poderes autónomos no fue nadie. Fue Tábara en representación del Poder Judicial interino. Bueno, y a la renta que no podía faltar, porque le encanta, está feliz por la noticia, pero digamos, hay que decir además que Chávarri sale electo con los votos de los dos fiscales, Gálvez, ¿no?, y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que tienen problemas de audios también. ¿Ya? Con esos votos, los otros fiscales dijeron, espérate unos días. Lo único que se le ha pedido es que espere unos días. El audio que tiene con Inostroza, con César Inostroza Pariachi, no es un audio donde haya delito. Lo que revela sí es cierta intimidad. Nada más. Ese es que él niega. Además, a mí me encanta. No es mi amigo. Y el audio sale, mi hermano del alma. ¿No? Entonces, no lo conozco, no es mi amigo. ¿Cómo no va a ser tu amigo, pues? Mejor decir, sí es mi amigo. Hace años que trabajamos juntos, la verdad. 30 años que lo conozco. ¿Cómo no va a ser mi amigo? ¿Y no crees que la percepción de la sociedad pues ya es disminuida? ¿Quién le va a creer al señor que va a hacer una buena investigación? Exactamente. Ese es el problema. Ese es el problema. Más que los otros actos, el problema es que la credibilidad del señor con este audio se viene abajo. Así o sea, es. si es que queremos... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana y 1 minuto. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Saludamos a la ciudad de Lima en este frío a través de Radio Santa Rosa, Chimbote con Radio Santo Domingo, Arequipa con Radio San Martín, Cusco con Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Se unen a nosotros también Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, y también nos puedes escuchar a través de AM Tawa. Y si tú quieres tenernos en el momento, al instante, descarga en tu celular las apps, tanto para smartphone como para iPhone, y nos estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días en esta Semana de la Patria. Semana de la Patria, húmeda, mojada en Lima, muy fría en las partes más altas del Perú, congelada en las partes más altas del Ande peruano. Así lo advertido Senami. Vienen días muy fríos y por supuesto hay una serie de recomendaciones para que ustedes se mantengan abrigados. Un abrazo caluroso, lo más caluroso que se pueda, al Cusco, donde estuve el viernes en la tarde y el sábado en la mañana. Está haciendo mucho frío, la verdad. Fui a dar una charla a estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y también a algunos periodistas que fueron. Y era curioso, ¿no? Porque era el paraninfo de la universidad, que es de piedra, ¿no? Pero yo decía, con la audiencia, harían unas 100 personas, pues estará calientito, ¿no? Nada, hijo. Frío. Yo veía que la audiencia no se sacaba ni los gorros. Dije, esto, la primera vez en mi vida que he dictado una charla con abrigo puesto y helada, con mucho frío, ¿eh? Y no crean que no tenía bastante protección. Pero, sobre todo la lluvia, que entorpece sobre todo las comunicaciones, ¿no? No saben la cantidad de aviones reprogramados, cancelados el día sábado en el Cusco, con el consiguiente malestar del turismo, pero bueno, no se puede hacer nada, así es el clima, no hay nada que hacer. Hay que aguantar y esperar pues lo que está pasando. Y en las zonas más altas, cuando yo sobrevolaba de Lima hacia el Cusco, veía claramente cómo los Andes peruanos están cubiertos de nieve hasta abajo, ¿eh? O sea, está nevando duro, cosa que, bueno, no es mala noticia porque la nieve se convierte finalmente en agua, pero el ciclo del agua va a ser abundante cuando termine de pasar las nevadas y las lluvias, porque
Incluso me han estado pasando fotografías del equipo del Mister, el Chachán y el Pichu Pichu, que también están tapados de nieve. Así que a abrigarse duro, que Así todavía hay es. que aguantar un par de meses más. Todo julio y todo agosto. Ha sido este invierno, ha sido duro para todos. ¿Ah? Así es. Yo sé que todos nuestros colegas en otras radios del Perú se ríen y dicen, estos costeñitos, cualquier cosa les da frío. Yo sé, pero es que no estamos acostumbrados, pues. En fin, tampoco estamos acostumbrados a que el Congreso vote de manera unánime, ¿no? Cuando se trata de un tema político complicado. El día viernes, 118 congresistas asistieron a votar, 12 no, estaban pues de licencia, permiso, ausentes, lo que fuera. Pero los 118 que estuvieron presentes, los 118 votaron por el cese, es decir, la remoción, como dice la Constitución, de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos protestando, otros diciendo que no estaban de acuerdo porque ya era un acuerdo político y que bueno. Lo cual yo no entiendo, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo, votas en contra, ¿no? Pero en fin, hoy el Congreso se reúne autoconvocado, al fin, para aprobar una norma de emergencia, porque remover a todo el Consejo Nacional de la Magistratura en efecto tiene consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser reguladas, ¿no? ¿Qué pasa con los procesos en trámite? ¿Qué pasa con el personal? El personal de confianza, según el proyecto, se va a cesar completamente y el personal CAS también se liquida. Entonces va a quedarse un grupito pequeño de trabajadores que están en la 728, en tanto no se tome una decisión completa sobre lo que va a pasar con el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero además de lo que pasó en el Congreso, el mismo viernes juramentó el fiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Bueno, juramentó y horas después se armó el laberinto porque estaba claro que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que tiene que jurar ante el presidente de la República. Pedro Catariano está en la línea telefónica, ex primer ministro, para hablar sobre este tema y otros más. Muy buenos días. ¿Aló? Buenos días, Rosa María. Bueno, el señor Chavarri se ha defendido anoche y ha dicho que en realidad no tiene que jurar ante el presidente de la República. Porque si fuera así, el presidente de la República estaría decidiendo quién es fiscal y quién no. Y eso es inadmisible de acuerdo a la Constitución. Bueno, lo que establece la Constitución es una norma que es aplicable para todos. Uno no puede interpretar las leyes de acuerdo a su conveniencia. Y esta forma prescrita por la ley la han cumplido todos los que han sido designados fiscales de la nación. Si es buena o mala, porque ahora se interpreta de distintas maneras, que se cambie la ley, pero mientras la ley existe y establece un procedimiento, hay que cumplir con esa forma prescrita por la ley. Uno no puede cumplir las formas como las interpreta cada uno. La interpretación, de otro lado, no la hace cada funcionario público. La interpretación de la Constitución y la ley no la hacen ni tampoco las modifican. La Junta de Fiscales no tiene potestad legislativa, es decir, no puede modificar total o parcialmente una ley, ni tampoco interpretar total o parcialmente la Constitución o las leyes. Ahora, lo que dice el fiscal de la Nación es, entonces, si no va el presidente, no hay fiscal. No, porque es como, digamos, como el presidente de la República personifica a la nación, el presidente ante un hecho como este puede dar a conocer, y de hecho así ocurrió, que antes de asumir, ¿no es cierto?, debía aclarar su situación. Es una opinión del presidente. Si el presidente considera eso, debería pues el señor fiscal de la nación, porque ojo, acá nadie ha cuestionado su elección. La elección del jefe, del fiscal de la nación, se ha cumplido de acuerdo a la Constitución y a la ley. Acá lo que estamos criticando es que no se haya cumplido el juramento, es decir, el acto de juramentación de acuerdo a la forma prescrita por la ley.
Ahora, lo curioso es que lo han elegido los fiscales que tienen audios, ¿no? Claro, ya ese es un tema, en ese caso sí, de interpretación política, de crítica política, de subjetividad. Pero en otro caso, Rosa María, no hay ninguna subjetividad ni posibilidad de interpretar. Es como que... O que haya una buena investigación en el caso del señor Inostroza. Claro, pues ese es el problema, hermano de mi alma. ¿En qué te sirvo, hermanito? Pero para lo que tú quieras, claro, claro. Y miren, el favor que le pide, que no es un favor, es una deferencia, ¿no? Por ejemplo, ahora uno de estos muchachos tan buenos no me ha traído un café porque me ha hecho un favor, me ha hecho una deferencia. Ahora, yo siempre creo que le debo un favor, pero de repente solo le debo una deferencia, ¿no? Aunque ayer me hacían la diferencia entre deferencia y favor, porque en el favor tienes que corresponder, en la deferencia no. No sé, no me queda claro. Eso como se cayó, se desplomó, no es plagio de copia. Es un metalenguaje que tenemos en el Perú. Pero lo cierto es que, digamos, Inostroza podía pedir su certificado por mes de partes. Hacía una pequeña solicitud, como haces tú, como hago yo. Oye, agarraba de los 20 propios que tiene ahí trabajando para él, por favor presenta esto por mes de partes para que por favor me tramiten a la brevedad posible mi certificado. Más tenía como 2 semanas para pedirlo, ningún problema. No tenía por qué llamar a un fiscal supremo para pedirle un certificado. ¿No? Es absurdo. Además, les aseguro que en la Embajada de Estados Unidos no te piden certificado de antecedentes policiales ni judiciales. Basta con tu declaración. Lo que pasa es que este pobre hombre estaría tan aterrado que no lo creyeran en su palabra que quería adjuntar los documentos. Basta con tu declaración. No, señor, no tengo proceso. O sí tengo procesos. Lo único importante es que digas la verdad. En la Embajada de Estados Unidos, lo único importante es que digas la verdad. Bueno, entonces no hay ahí pues mayor hecho ilícito. Lo único que le están pidiendo es, ¿te puedes esperar un par de semanas? Y no pasaba nada. Pero la desesperación por ser fiscal de la nación y la desesperación por hacer cambios el día viernes. Al fiscal recolector que veía los casos de interceptación telefónica legales, lo saca ese día. Claro, de repente pues está molesto porque se filtraron los audios, puede ser. Pero si lo hacían 2 semanas hubiera sido bastante más cauto, ¿no? No ha demostrado ninguna cautela, ha demostrado una desesperación por aferrarse al cargo a como dé lugar. Desesperación que es muy común ¿sabes qué? En estructuras jerárquicas, ¿no? Uno lo ve, ¿no? El ascenso es todo. Y para él, pues, el fiscal de la nación, evidentemente, es un ascenso, ¿no? Él estuvo en la época de Blancanelli de Acolán, ¿verdad? Ayer aclaró que sí, pero que no. O sea, evidentemente fiscal hace 30 años, tiene que haber estado ahí. Pero que él fue secretario general del Ministerio Público, pero no de Blancanelli de Acolán, que era la fiscal de la nación. O sea, yo era secretario general de la fiscal de la nación, pero no de la fiscalía, pero no de la fiscal. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, me dijeron, ¿es un cargo de confianza? No, porque yo era fiscal superior. Miren, es un cargo de confianza, era secretario general. Así es. ¿Ya? Y veía efectivamente todo el manejo administrativo del Ministerio Público. No es que en el 94 no había pasado nada en el Perú. Pero pues su perspectiva, pues había un golpe de Estado nada más, pero aparte de eso, aparte del golpe de Estado, que además defenestró a media Corte Suprema, ojo, que después se ha reincorporado después de la caída de Fujimori. Entonces ahí hay bastante por discutir, pero supongamos que no hizo nada incorrecto en esa época tampoco, ¿ya? Salvo estar en el lugar equivocado, pues en el momento equivocado. Pero igual, o sea, le estaban pidiendo que esperara unos días. Se lo pidió el ministro de Justicia, no era ministro de Justicia entonces, se lo pidió el presidente del Consejo de Ministros. Uh-huh. Sería prudente que esperara unos días a que se aclare toda su situación. Y no, de nuevo insistió, y con los votos de los 2 fiscales que tienen problemas de audios, Gálvez y Rodríguez, Víctor Raúl, con esos votos y con el suyo propio, no faltaba más, hombre. ¿Qué es esto? Yo no me abstengo, yo voto por mí, y llegó con sus 3 votitos a juramentar solo, no como dice la ley. Entonces está severamente cuestionada esa juramentación. Esperaba 2 semanas y regularizaban todo. Ahora la van a tener que regularizar de todas maneras. Bueno, nos piden pausa. A la se le cae el brazo, que saque ese cartel. Pausa. Les piden pausa y tenemos más invitados hoy día.
Bueno, sí, tenemos al doctor Gustavo Gutiérrez, representante del doctor Mariano Cucho, Mariano Cucho, jefe de la OMPE. jefe de la OMPE, fue votado a patadas el año pasado, a patadas pero casi, ¿no? O sea, cumplió sus 4 años y ¡pum! Para afuera, porque evidentemente Keiko Fujimori le echaba la culpa que le habían robado la elección. Pues hablemos claro. O sea, Keiko Fujimori sostiene que le robaron la elección. El jefe de la OMPE, ¿qué hace? Cuenta los votos. Ya, entonces, ¿quién me robó la elección? Para afuera. Y lo votaron. Y Mariano Cucho era muy competente. Yo voté electrónicamente y la verdad es que para mí fue una maravilla. Me demoré nada en votar y no había cola y fue rapidísimo, etcétera, etcétera. Era muy fácil votar. Tal vez deberían ponerlo en mesas para gente más joven, sí, no en las mesas de los viejitos, es verdad. Pero en mi mesa habían algunos viejitos, pero todos votamos muy rápidamente. ¿No es cierto? O sea, implementó el voto electrónico por primera vez. Además te dan tu constancia, todo de haber votado, todo muy bien. No, sospechoso. Y lo votaron porque hubieron muchas colas en un colegio, mucha aglomeración en otro. Claro, estaban cambiando todo el sistema de votación para que votes cerca a tu casa. Para que votes en la misma mesa todos los que nos apellidamos igual. Lo cual es súper cómodo cuando todos somos de la misma familia y nos apellidamos igual. Ahí las mamás pagamos patos, ¿no? Porque tus hijos y tu marido todos se apellidan igual y tú tienes que irte a otra mesa. Pero no importa. Por lo menos los hijos votaban con su papá. O sea, había una idea mucho más racional de la administración del tiempo familiar a la hora de votar. Y lo votaron de patadas. Ahora se sabe que el Consejo Nacional de la Magistratura tenía sus preferencias, quería nombrar a una persona. ¿Cómo será de cuestionada que los mismos que han renunciado lo han suspendido? ¿Ah? Antes de irse. Dijeron, mejor suspendemos no podemos dejar de la OMPE, lo suspendemos. Mariano Cucho está interponiendo una acción de amparo para que le devuelvan su chamba. Y vamos a hablar con su abogado. Pero vamos a la pausa primero. Antes, Emilia Arellano pregunta, y hay que aclararlo, que este cambio de recolectores de audios, ¿quién lo hizo? Pregunta. ¿Si lo hizo el doctor Pablo Sánchez o el doctor Chávarri? Chávarri el viernes. Uh-huh. Chávarri. Julián, muy gracioso, así Chávarri ayuda a los ciudadanos en sus trámites, entonces sería el tramitador de la nación. El tramitador. Pausa y volvemos. Vamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 42 minutos, 8:40. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo y AM Tagua en todo el Perú. También nos puedes escuchar a través de tu celular bajando la aplicación Play Store y nos descargas en tu smartphone o en tu iPhone y estamos acompañándote durante esta mañana. Rosa María. ¿Tenemos la comunicación todavía? Están ahí Todavía. tratando de obtenerla. Sí. Bueno, en los programas de anoche se han conocido varios hechos muy, muy interesantes también, ¿no? Hay que seguir. Uno diga, me tengo que casar ante el alcalde y el alcalde no va. Entonces, si no va, no hay ceremonia. No puede decirle al director de rentas que está pasando por ahí, oiga, póngase usted enfrente y cásenos. No. Así hay es. Otras formalidades. La forma prescrita por la ley es de obligatorio cumplimiento. Entonces, si las formas no se respetan, la ley, ¿no es cierto?, no se cumple. Cada uno la ejecuta de acuerdo a su criterio y eso no es posible, ¿no? Así es. Ahora, sobre el tema de la forma, ¿cómo subsanarlo? Tendría que citarse nuevamente a la juramentación y llamar al presidente de la República. Si el presidente de la República no asiste... ¿Por qué razón? Porque acá no hay un derecho de veto. El presidente, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de vetar cuando
envían una ley que considera que está en desacuerdo, la devuelve al Parlamento, es decir, la observa. Esa es una confusión la que hay. Y de otro lado, cuando el Congreso de la República, mejor dicho, cuando el constituyente varió la Constitución del 79, analizó cada caso, porque, por ejemplo, bajo el criterio de la autonomía, ¿no es cierto?, ¿qué hizo el constituyente? Dijo el presidente del BCR, jura ante el presidente de la Corte Suprema. Así es. Y introdujo ese criterio jurídico el constituyente, ¿no es cierto? El presidente del BCR y sus directores juran ante el presidente de la Corte Suprema. Ante el presidente de la Corte Suprema. Esa modificación el constituyente no la hizo para el caso del fiscal de la Nación. La pudo haber hecho, porque el criterio de la autonomía la aplicó, pero hay otros casos, ¿no es cierto? Como es un órgano autónomo y el presidente personifica a la nación, tiene que jurar ante el presidente. Pero luego se modificó la ley y se estableció que el fiscal de la nación, mejor dicho, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo creado con esta Constitución, toma juramento a todos los fiscales. ¿No es cierto? Así es. Ahí no hay distingo. No dice a los fiscales superiores, a los fiscales supremos, no, toma juramento a los fiscales y jueces. Entonces, también debió haber estado presente por esa ley, como lo ha hecho notar el exministro de Justicia Aldo Vázquez, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y no había, ¿no es cierto?, o no estaba presente tampoco el Consejo, así es. Mejor dicho, no estuvo presente. Lo defenestraron en la tarde, pero en la mañana él seguía siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no fue a la ceremonia de juramento. Bueno, fue poca gente, hay que decirlo, hay un problema que dependerá del presidente Martín Vizcarra. Vamos a ver ahora si ante este hecho el ministro... Pero ya el fiscal ayer ya se adelantó, el fiscal Chávarri ha dicho, él tiene pues muchos problemas de agenda. No, señor, cuando hay estas situaciones, ¿no? El presidente cumple un rol. El presidente no cumple en este caso un papel protocolar ni decorativo. Por algo está presente, y dice la Constitución, ante el presidente tiene que jurar el fiscal de la Ahora, Nación. dice el señor Chávarri, el señor Chávarri va a actuar de forma a los hechos consumados, ¿ah? Por lo menos anoche no se le veía ninguna intención de remediar nada. Él ya es fiscal de la Nación y ya tomó disposiciones, ya votó fiscales, ya nombró a otros. Está actuando ya con los hechos consumados. Claro, acá lo preocupante es la manera laxa en que el señor fiscal interpreta la ley. Entonces, si así lo interpreta para este caso, ¿cómo será para otros? Entonces, la ley no puede ser interpretada por el fiscal de manera antojadiza. Claro. Eso es lo preocupante. Ahora, Entonces, las reacciones han sido también significativas, ¿no? O sea, desde el APRA, por ejemplo, dicen que esta es una conspiración caviar, pues para que se quede Pablo Sánchez, ¿no? Sí. Y que las derogaciones son tácitas. No sabía, ¿no? Pero en fin. La derogación, Bueno. la ley de la orgánica del Ministerio Público en ese punto, en el artículo 50, ha sido derogada de manera tácita. Y que además acá hay una conspiración caviar. Y que el señor Ceballos se tiene que ir a su casa, el ministro de Justicia, por no haber reconocido a su hija. Es una cosa de locos. O sea, están desesperados porque Chávarri sea fiscal de la Nación hoy, por alguna razón que desconozco. Sí. Bueno, pero esa situación, como ya he mencionado anteriormente, ha podido ser también modificada. De hecho, se ha modificado posteriormente, pero el tema de jura ante el presidente no se ha modificado posteriormente tampoco. Entonces, acá, además, entraríamos pues al terreno de la inestabilidad jurídica si decimos, este artículo sí está vigente, este no está vigente. Claro, obviamente aquellos dispositivos, por ejemplo,
legal de que interpreto esto está vigente y esto no está vigente, cuando la ley orgánica sigue siendo la misma, sería pues un problema de inestabilidad jurídica, repito, sumamente peligroso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ver qué sucede hoy, porque todo depende de los actos que lleva a cabo tanto la Fiscalía como el Ejecutivo. Si el ministro de Justicia sale al aire y dice, desconocemos como fiscal de la Nación al señor Pedro Chávarri, bueno, sus actos serán nulos, supongo. Estamos todos un poco en la luna, también ¿no? lo podría emplear como mecanismo de defensa cualquier litigante. Es Así decir, y entraríamos a un tema en el cual posteriormente el Poder Judicial, a ver, supongo, ¿qué ocurriría si cualquier persona en este momento presenta una acción de amparo? Me está iniciando la acción, ¿no es cierto?, un instituto autónomo, correcto, de acuerdo a la Constitución, pero que lo dirige y personifica en este momento una persona que no ha cumplido con el procedimiento de la ley para cobrar el cargo, y que además hay, ¿no es cierto?, evidencias de interferencia política y de corrupción. La verdad que si eso llega a la Corte Interamericana, ¿qué cosa podría decir la Corte Interamericana? Claro, tendría que decir que el nombramiento es nulo. Que el juramento es nulo, ¿no? En fin. El nombramiento es nulo porque no se ha cumplido con la forma prescrita por la ley. Así es. Las formas, el cumplimiento de las formas en derecho es fundamental. Si cada ciudadano va a interpretar, o cada funcionario público, la ley de acuerdo a su criterio jurídico y al no al criterio general, analizando, porque no son poca cosa. A ver, ustedes recordarán que un fiscal se presenta en IDL Reporteros, en el local de IDL en Pardo de Aliaga, a incautar pues los audios, ¿no? Y obviamente no tenía ni siquiera una orden para hacerlo, ni siquiera tenía una orden para ingresar al local. Una cosa espantosa, ¿no? A ver, ¿quién había ordenado que se incaute? Había mandado este fiscal. La fiscal provincial Nora Córdoba, ¿ya? Ella ordena la intervención en el IDL e envía a este fiscal. Pero resulta que la fiscal Nora Córdoba es esposa del abogado Serrano, quien también tiene su audio con el juez César Inostroza Pariachi. Cuando hablan sobre los manejos de la Academia de la Magistratura, con quien está hablando es con Serrano. ¿Serrano es abogado? Sí. ¿Y es esposo de quién? De la fiscal que manda incautar los audios. Ahí está el problema. Chúpate esa mandarina. O sea, ¿cómo puedes tú como fiscal mandar a incautar unos audios donde tu esposo está hablando? Es que ya no puedes. Y además ahí se ve una cosa que es muy común en el Poder Judicial, el Ministerio Público, en la Defensa Judicial del Estado, que todos son esposos, esposas. O sea, hay muchos matrimonios entre abogados. Bueno, yo me casé con uno también, pero los dos trabajamos en el sector privado. Pero hay muchos matrimonios de abogados que trabajan los dos en el sector público. Entonces yo te recomiendo acá, tú me recomiendas allá, yo te ayudo con este, tú me ayudas con este. Inclusive hijos. O sea, a ver, el señor César Inostroza Pariachi pide que a su hijita la contraten en el estudio de Miki Torres. Mal, pues, no se pide trabajo para los hijos de esa forma, menos cuando eres un funcionario público, menos cuando eres vocal de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque el día que el abogado de ese estudio litiga en la Corte Suprema, en la sala del señor César Inostroza, el señor César Inostroza le debe un favor. Su hija tiene que postular a través de los concursos de la universidad, a través de quien quiera, pero no a través de las recomendaciones que haga su papá, porque su papá es juez. Un juez no puede pedir favores porque después los tiene que pagar. Un fiscal no puede pedir favores porque después los tiene que pagar. De alguna forma vas a tener que tú hacer la contraprestación del favor. Y tú como juez jamás puedes hacer un favor. O sea, ni los periodistas podemos hacer favores. Aunque a veces hacemos muchos, más bien de caridad que de otra cosa. Pero
No se puede, pues, porque después o sea, la gente va y cobra a su favor. Ujú. O sea, de todas maneras, oye, nosotros te hemos ayudado, tú me tienes que ayudar. Y lo dice así, Ríos, ¿ah? Esta gente se le ayuda y no paga. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué creen que nos estamos ayudando? ¿No? Ayer estaba recolectando plata también. En otro audio, seguía recolectando plata. ¿No? El hombre era, como dicen, un juez recolector, en vez de un fiscal recolector. Entonces, bueno, así está la situación, de complicada. Ayer hemos conocido más audios, más información compleja sobre lo que está pasando y las cosas solo empeoran, ¿ah? En ese sentido, yo sí creo que el país está patas arriba y yo sí creo que hay bastante más corrupción de la que se quiere reconocer. En el caso del ministro de Justicia, el señor Ceballos, se le ha cuestionado a Rosa María por el tema de su hija, ¿no? Ahí se dicen, me parece, medias verdades, ¿no? En el caso, el señor Ceballos, el bueno, señor a ver, Ceballos. de lo que hemos podido leer, porque fíjense, toda historia familiar es una historia privada Pertenece a la intimidad de y la pertenece a la persona. intimidad de las personas. Salvo cuando se esté cometiendo pues un delito o cuando hay una víctima que pide el reconocimiento de un derecho. Entonces, si efectivamente hay una niña o una mujer que está pidiendo el reconocimiento de un derecho y lo hace público y se trata de un político, todos tenemos derecho a saberlo, por supuesto. O sea, Saraí reclamándole a Alejandro Toledo que la reconozca, ¿es un tema de interés público? Sí, porque la niña está participando y la madre en su representación está participando justamente de un reclamo que es público. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero este caso es completamente distinto. Se trata, de acuerdo a la declaración de Ceballos y de la propia hija, de un asunto absolutamente privado. El ministro Ceballos tuvo una hija hace ya 27, 28 años con una mujer que tenía otro compromiso. Y la mujer le pidió que no reconociera a la niña, porque ya tenía otro compromiso. Y fue un asunto que se manejó con absoluta discreción. Pasa pues, a veces pasa. ¿Ok? Cuando esta niña ha sido ya adulta, de 24 años, su madre muere. Pero antes de morir, le reclaman al padre una pensión de alimentos. ¿Con qué lógica? Obviamente con la lógica de yo ya no voy a estar, tu papá es congresista, tienes que pedirle plata. Y ella ha dicho ayer en un texto que por favor no politicen una buena relación que tiene hoy con su padre, ya no tiene madre, que nadie sabe de la vida privada de nadie, y que la gente que está hablando, Alan García a la cabeza, no conoce su historia personal, no conoce qué pasó, y no tienen por qué meterse. Y que no solamente le están haciendo daño a su padre, que es lo que buscan, sino que le están haciendo daño a ella. Y tiene toda la razón de pedir que no se metan. ¿Ok? Hay gente que me ha escrito, sí, pero tiene varios juicios de alimentos. Lo que tiene es lo siguiente, fíjense. Cuando uno tiene varios hijos y se separa de la madre, por ejemplo, tiene obligaciones alimentarias con esos hijos. ¿Qué pasa? Si tú tienes la obligación alimentaria y estás cumpliendo, son 3 hijos, por ejemplo, se presenta un cuarto, esos 3 que tienen embargado el 60% del sueldo, van a decir, oye, un momentito, me van a tener que quitar una parte a mí para darle al otro. No quiero. Y el que entra tiene que decir, yo quiero el 60%. No, un momentito, acá estamos nosotros 3. Y se produce lo que se llama en derecho de familia un prorrateo. Es decir, de la masa que puedes embargar, se divide entre el número de gente que tienes que alimentar. A todo el mundo le va a tocar un poquito menos, sí pues, pero que son varios. Y en este caso, habían hijos alimentistas 4. Entonces, no es que tenga 4 juicios de alimentos, es que al entrar una nueva persona, a ir sobre esa masa embargable, que es hasta el 60% del sueldo, se puede llevar el 60%, pero los otros 3 se quedan sin nada. Y obviamente tienen que entrar a reclamar. Porque si no reclaman, o sea, si la relación viene bien y te están pagando sin que tú tengas que reclamar nada, perfecto. Pero resulta que llega una persona y quiere embargar el 60% del sueldo. ¿Qué fue lo que pasó? Los otros 3 se presentan y dicen, no, un momentito, acá estamos nosotros también. Ah, ok. Entonces el juez hace el prorrateo. Eso fue todo lo que pasó. La madre murió. Ella mantiene una relación con su padre, es lo que has dicho, muy cordial, muy cariñosa, y que no tienen derecho a meterse en su vida privada. Es una mujer ahora ya adulta, de 28 años, como digo,
27, 28 años, que no tienen derecho a meterse en su vida privada, y menos el Partido Aprista Peruano, con comunicado diciendo que tiene que renunciar porque tiene una hija que no reconoció durante 24 años. Y esto retuiteado por Alan García Pérez, un hombre que escondió a un hijo durante una campaña electoral para ser presidente del Perú y que humilló a su esposa legítima delante de todo el Perú. Entonces, ¿qué quiere? Eso es la paja en el ojo ajeno, ¿no? No se acuerdan de las cosas que hacen, ¿no? Y después salen a hacer reclamos. No es que no la haya reconocido, lo que dice Ceballos es que la madre le pidió que no la reconociera porque ya tenía otro compromiso. Y respetando los deseos de la madre y el bienestar de la niña, porque finalmente reconoció como padre a otra persona,